Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento maravilloso en que hemos alabado tu nombre. Y ahora, Señor, nos preparamos para escuchar tu palabra a través de este varón a quien tú has redimido, Señor, con tu sangre preciosa, por ese sacrificio maravilloso. Presentamos y ponemos en tus manos la vida de Raúl, Señor, Pastor Raúl, que hoy nos visita y está con nosotros para traer tu palabra. Como instrumento en tus manos, ponen las palabras y que el poder y la unción de tu Espíritu Santo lo use, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Nosotros, como tu pueblo, simplemente abrimos nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón para que tú nos haces. Que toda honra y toda gloria, Señor, sean para ti en este lugar. Y mientras estamos aquí recibiendo tu palabra, tu nombre sea glorificado y tus hijos sean guardados, no solamente nosotros, sino en todas partes del mundo. En el nombre de Jesús, todo lo entregamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Raulito, bienvenido. Déselo fuerte a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Rey, porque de verdad que Dios es bueno. Y no sé si de pronto me puede... Sí, ya está bajando. Bueno. Pero yo quisiera invitarle que por un momento lo quiero incomodar, colóquese de pie. Antes de... Y vamos a presentarle una vez más a Dios este momento, que el Espíritu Santo sea el encargado de hablar. Yo no sé si usted puede levantar sus manos en esta mañana, esta tarde ya. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Dígale, Señor, háblanos. Háblame, Señor, en esta mañana. Dile, dispón mi corazón, oh Dios, para que tu Espíritu Santo sea el encargado de hacer lo que tengas que hacer en esta mañana en esta congregación. Señor, me siento honrado de tu parte, permitirme estar aquí con mis hermanos, con esta casa, Dios, porque lo habías puesto en mi corazón, Señor, desde el año 2017, de poder estar aquí. Y le doy gracias a Dios. Pero yo te pido, Dios, que de una manera especial tú bendigas a este pueblo, que de una manera especial, Señor, tu presencia, Señor, se esté moviendo, tu presencia, que tu Espíritu Santo sea el encargado, Señor, de hablar a cada corazón, a cada vida, conforme a la necesidad, Señor, que hay en esta mañana. Padre, porque tú eres bueno, y Dios, porque tienes propósitos con cada uno de nosotros. Nos estableciste con propósitos eternos, oh Dios, y estamos aquí porque anhelamos, Dios, cumplirlo, porque anhelamos agradarte, porque anhelamos, Señor, hacer tu voluntad, oh Dios. Aquí estamos. Dígale, levante su mano y dile, Señor, aquí estoy, háblame. Dile, Señor, háblame conforme a tu voluntad, y que mi corazón pueda estar dispuesto para recibir en esta mañana el consejo que tienes para mí, Señor. Padre, por tu palabra yo bendigo a tu pueblo, por tu palabra, Señor, bendigo a cada familia aquí representada. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando, inundando con tu gloria, con tu presencia, Señor, cada familia, Dios, que representa aquí en este lugar, Dios mío. Que tu presencia sea bendiciéndoles de una manera poderosa, de una manera gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén, Dios es bueno. Y no sé si puede saludar al que está a su lado, tócale el hombro y dígale, ¿sabías que eres una perla preciosa para Dios? Yo no sé si usted lo puede creer conmigo, pero somos especial tesoro en la mano de Dios. Oh, dile una vez más al que está a tu lado, dile, tú no eres cualquier cosa. Dile ahí, tú no eres cualquier cosa. Porque sabe, una de las cosas que me he dado de cuenta que tenemos que romper nosotros. Y mientras quiero presentarme, antes que presentarme, yo siempre me gusta presentar a aquel que nos redimió con su preciosa sangre. Amén. Que le dio sentido a nuestra vida cuando no tenía sentido. Amén. Cuando quizás para el mundo y para mucha gente éramos el desecho, lo peor de la sociedad, Jesucristo vino y nos dio sentido. Amén. Y por eso, más que presentarme yo, siempre a Él, primeramente la gloria. Amén. Porque le dio luz a mi vida cuando, como dice la palabra, como cuando estaba perdido en mis delitos y pecados. Amén. Cuando creía de que no tenía valor alguno y quizás intento de suicidio, quise tirarme del tercer piso.
Y usted ahora va a entender por qué. ¿Y por qué hoy soy el hombre más feliz? Porque aunque quizás por momentos, los que son de Colombia saben, de acuerdo al sector, los lugares donde vivimos, a veces hay mucha necesidad. Pero hoy quizás así no haya en la nevera nada, pero soy el hombre más feliz. Porque Dios lo llena todo. Y es verdad que necesitamos los recursos, pero Dios pasa por encima de ellos. Y yo quiero, si usted va a tomar apunte, yo quiero invitarle que tome el título, y es en esta preciosa mañana o tarde ya, compartirles, confiando en Dios a través de la prueba. Diga conmigo, confiando en Dios a través de la prueba. Mi nombre es Raúl Montoya. Soy pastor de la Gloria de Dios en Colombia, específicamente en Carepa, Antioquia. Algunos por el Facebook que me siguen, que están muy pendientes por el Facebook, como aparezco ahí, Apóstol Raúl Carepa, creen que mi apellido es Carepa. No, mi apellido es Montoya, sino que cuando empezamos a hacer relación con el pastor Eduardo Pérez, pues como para que los hermanos me identificaran, supieran quién era Raúl, entonces puse Apóstol Raúl Carepa. No, mi apellido es Montoya. Soy casado, así que ya las solteras no me pueden mirar, ya estoy comprometido hasta la muerte. Y tengo mi esposa, mis 2 hijos que le sirven al Señor, son ministros de alabanza por promesa de Dios. Desde el vientre de su madre Dios nos dio la promesa de que ellos eran ministros de alabanza al Señor, y ahí están sirviendo al Señor con nosotros. Y como les decía, Dios ha venido desde el 2017, Dios puso en mi corazón que quería estar aquí en esta iglesia. Le doy gracias al Señor porque Él me permite cumplir esa realidad. No sé por qué, pero desde el 2017 yo le dije al pastor, me gustaría estar la próxima vez que regrese, estar acá. Y poder compartir con ustedes, porque de alguna manera pues los llevamos a ustedes a cada congregación de la gloria de Dios. Donde quiera que esté, estamos orando por nombre, por los pastores. Bueno, a la pastora no le he aprendido el nombre, pero sí, allá, Señor, oramos por la iglesia. No sé si lo digo bien, porque mi inglés es muy malo, es pésimo, pero digo, la iglesia de Broward, no sé si lo dije bien, pero oramos el pastor Jorge Cabrera, su familia, la congregación. En la iglesia tenemos, como hablamos con el pastor, gracias a Dios que en nuestras naciones se facilita, se da mucho la comodidad de poder orar con libertad, de poder hacer cultos con libertad, al aire libre. Eso es el regalo y la bendición que tenemos en nuestro país. Allá tenemos una cadena de oración todos los días, desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, hay una cadena de oración, orando por las familias, pero también orando por el ministerio y la gloria de Dios. Amén. Orando constantemente, estamos allí pidiendo por cada uno de los pastores y las congregaciones. Y ahí estamos por la misericordia de Dios que nos permite, ayunando 3 veces a la semana, desde las 7 de la mañana hasta 1 o 2 de la tarde, ayunando, también pidiendo a Dios por el favor de Dios para toda la iglesia, para sus hijos, por los que de alguna manera a veces también están enfrentando situaciones difíciles, y sabemos que para muchos de ustedes no fue fácil tener que dejar sus tierras, sus naciones. Amén. Sabemos que para muchos de ustedes, y que quizás de alguna manera estamos viviendo conflictos, situaciones internas, problemas, cosas que hay que sanar. Y Dios ha puesto una palabra mientras estaba orando. Dije, Señor, si en tus planes que yo esté en la iglesia de Bravo al Señor, dame la palabra. Y mientras oraba, ese era el tema que me da el Señor, confiando en Dios a través de la prueba. Amén. Porque sé que muchos de ustedes y muchos de nosotros lidiamos con situaciones y cosas del pasado que nos marcaron. Amén. Amén. Palabras. Hay maldiciones generacionales, maldiciones ancestrales en las cuales tenemos que arrancar, tenemos que desarraigar de nuestras vidas, que nos marcaron, que nos hicieron daño, y que quizás ahora que hemos venido al cristianismo no han querido seguir o nos quieren perseguir. Pero que Dios, en su amor y en su misericordia, en esta mañana ha permitido traer una palabra para decirle a ustedes que sí se puede confiar en Dios a través de la prueba, que sí podemos subsanar, que sí podemos
lidiar, que sí podemos de alguna manera perdonar aquellas cosas que nos marcaron y nos hicieron daño. Amén. Amén. Isaías 49, quizás este no es el pasaje, pero mientras estaba allí orando, meditaba y me traía el Señor esa palabra en Isaías 49, esa manera de introducción. Yo cuando me emociono, me tienen que hacer seña cuando es el tiempo, pero me emociono. Hablar de Dios es maravilloso. Pero Isaías 49 habla un pasaje muy maravilloso que dice: oídme costas, oídme pueblos lejanos. Jehová me llamó ¿desde a dónde? Desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y lo que me deja entender y decirle a usted en esta preciosa tarde es que no importa la circunstancia en que usted y yo hayamos sido engendrados, no importa si quizás fuimos el hijo o la hija no deseada, pero lo que me está diciendo la palabra es que Dios tuvo memoria de ti y de mí. Dios soñó contigo, Dios pensó en ti y en mí. Lo que está diciendo Dios, mire, yo fui engendrado de 2 familias campesinas en Antioquia, cerquita a Medellín. 2 familias que no se amaban, se odiaban, pero mi mamá y mi papá se enamoraron. Y por allá entró un maizal, no sé si me entienden este lenguaje, maizal en Colombia, allá donde cosecha, cultivan el maíz. Mi mamá y mi papá se encontraron a la escondida y hicieron a este muchachito. Yo quizás no era el hijo planeado, porque no hay nada más hermoso cuando tú y tu esposa te unes y planeas y planificas los hijos que vamos a tener, las cosas que vamos a hacer. Pero yo quizás fui el hijo no deseado, fui el hijo no esperado, de hecho rechazado desde el vientre de mi madre. Y por eso les decía, nosotros tenemos que lidiar, y por eso hoy el Señor ha venido a traer una palabra de sanidad. Y por eso le invito a que prepare su corazón, su mente y su corazón a lo que Dios en esta mañana quiere hablarle a su vida. Pero yo quizás fui ese hijo no esperado, ese hijo no deseado. Vuelvo y le digo, mi abuela me rechazó. Mi abuela dijo: esa ratica tan fea, ¿qué nieto mío va a ser? En Colombia hay una expresión, no sé si en otros países lo conocen, pero dicen: hijo de mi hijo, nieto será, pero hijo de mi hija, nieto será, pero hijo de mi hijo, en duda estará. Rechazado. Lidiamos con rechazos. Muchos de nosotros que estamos aquí lidiamos con esas palabras negativas. Cuando dijeron: quizás tú no sirves para nada, tú eres un estorbo, ¿para qué naciste? Muchos lidiamos y tuvimos que cancelar y rechazar esas palabras. Cuando venimos a Cristo tenemos que decirle: Señor, yo cancelo aún toda palabra de maldición lanzada sobre mi vida. Y tuve que lidiar con esas palabras. Pues como lo decía el pastor ahorita que hablamos allí, muchas cosas suceden por ignorancia. Nuestros padres cometieron muchos errores quizás por ignorancia, amén. Lanzaron expresiones sobre nuestras vidas quizás por ignorancia. Pero el diablo tomó esas palabras para hacerlas realidad en nuestras vidas. Y esas palabras en mi vida surgieron un efecto aún cuando estaba en la parte pequeño o de temprana edad. Abusado a la edad de 6 años, sexualmente abusado. Y eso marcó también entonces mi corazón y llenó de odio. Porque una de las cosas que el diablo viene y dice la palabra, Juan 10:10 lo dice: el ladrón no vino sino para ¿qué? Matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. Porque una de las cosas que el diablo quiere con cada uno de los que estamos es aquí: robar, matar o destruir los sueños que Dios tiene para contigo. Porque vuelvo y le digo, no importa si fuimos quizás hijos productos de una violación, pero Dios soñó contigo. ¿Cuánto le alaban en esta mañana? No importa la circunstancia en que hayas sido engendrado, Dios soñó contigo. Dios tiene planes contigo. Dios tiene cosas grandes contigo, iglesia de Broward. Amén. Y por eso es que tenemos que decirle al diablo: diablo, no más, amén. Ya no me vas a tener más frustrado, amargado, porque a veces el diablo quiere mantenernos allí amargados, frustrados. Y por eso es que a veces no disfrutamos la vida cristiana, no nos gozamos. ¿A cuántos Dios ha hecho libres? Él le dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay que libertad. Por eso es que tenemos que entrar a la iglesia por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias, con alabanza. Eso es lo que quiere el Señor.
Que diga, usted puede saltar de alegría. Bueno, y le digo, yo quizás no puedo tener muchas comodidades que ustedes puedan tener aquí en este país, pero yo digo, Señor, tú eres lo mejor que me ha podido pasar, y aunque no tenga, vuelvo y le digo, no tenga nada, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Y a su nombre. Diga conmigo, confiando en Dios a través de la prueba. Y vaya ahora sí rápidamente a Romanos capítulo 5. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Romanos capítulo 5, verso 3. Y dice la palabra del Señor. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos capítulo 5, versículo 3. Me encanta hablar de uno de los héroes favoritos de la Biblia, el apóstol Pablo, que nos da un modelo y ejemplo y enseñanza. ¿Cuántos se han tomado la molestia de escudriñar y leer la vida del apóstol Pablo? Y cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, uno dice, wow, Señor, yo creo que yo no hubiera sido capaz de vivir, seguirte a ti y tener que haber vivido o experimentado lo que vivió el apóstol Pablo. Y a su nombre. Gloria. La mayor parte del ministerio del apóstol Pablo la vivió en prisiones, encarcelado. Y a uno a veces pregunta por ahí a los hermanos, hermano, ¿cómo está? Y somos muy buenos para decir Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo habló esa palabra con autoridad. El apóstol Pablo habló esa expresión, no la dijo solo por decirla cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él dijo, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez. Y la mayor parte del ministerio de Pablo fue prisiones, ¿sabe? Yo me tomé la molestia de indagar, de investigar. Y dice que Pablo fue azotado lo azotaron 195 veces. Con vara le dieron 3 veces. Naufragó 3 veces. Dice que lo apedrearon 1 vez y estuvo en prisión 5 veces. ¿A cuánto le gustaría servir al Señor? Y que tuviera que vivir esa experiencia. Cierto que a ninguno, uno diría, Señor, yo así no, porque es muy fácil servir al Señor desde la comodidad. Pero que le tengo buena noticia. La palabra del Señor aún en Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien. Y hoy he entendido que todo el proceso que hemos vivido, todo el proceso que usted pueda estar pasando, viviendo, todo lo que usted tuvo que vivir para dejar su nación, su pueblo, o las dificultades o las adversidades de la vida, finalmente todo obra para bien. Todo finalmente Dios lo está volcando a su favor. Aunque el diablo lo haya tomado para destruir tu vida, aunque el diablo haya tomado para matarte o liquidarte, Dios lo ha volcado a tu favor para bendición y para hacer de testimonio a muchos. Hoy yo me acuerdo de esa herida a la edad de 6 años, cómo ese hombre me abusó. Es como una cicatriz. Yo tengo aquí en mi mano una cicatriz. Y me acuerdo que fue mi mamá persiguiéndome para darme, porque mi mamá era brava. Cuando me tiraba palo, piedras y corría. Y corriendo yo me tiré y me enganché aquí con un alambre. Y yo me acuerdo hoy de esa herida, pero no duele. Por más que la toque no duele porque está sana. Y eso es lo que hace Cristo cuando viene a nuestras vidas. Aunque mi pasado, yo me acuerdo, yo lo cuento para gloria de Dios, no me avergüenzo. Decir, fui abusado a la de 6 años. Pero el diablo quiso utilizar eso para marcar mi vida y destruirme. Y me acuerdo que al oído me susurró. Yo dije, cuando yo crezca a ese hombre lo mato. Cuando yo crezca lo voy a matar. Y el diablo se apoderó de mi corazón. Porque habían sueños, habían anhelos en mi corazón. Yo no entendía muchas cosas. Ahora la entiendo. Pero Dios tenía sueños y propósitos conmigo muy grandes. Pero el diablo que sabía que Dios quiere hacer contigo y para conmigo, él siempre va a venir para querer estorbar los propósitos y los planes de Dios. Yo quería ser jugador profesional de fútbol. Ese era mi sueño. Porque mi madre, vuelvo y le digo, como mis abuelos no se gustaban, a mi madre siendo una analfabeta sin saber leer y escribir,
Mi abuelo le daba plan, en Colombia le dicen plan con el machete o la rula, no sé cómo le digan por acá, pero le daba plan y mi madre tuvo que huir de la casa, siendo un analfabeta, y le tocó meterse, para poder sustentar a este pequeño de brazos que llevaba, le tuvo que meterse en el mundo de la prostitución, prostituirse, siendo una joven de 17 años, con un niño de brazos, prostituirse, y sin saber que con eso cada día me estaba también entonces a mí también atándome más al mundo de las tinieblas. Y tuvimos que lidiar con eso, pero mi pensamiento era, Señor, yo en mi ignorancia, yo decía, si Dios lo permite, yo quiero ser jugador profesional de fútbol porque yo quiero sacar a mi madre de este mundo. Pero el diablo también estaba empeñado en mi corazón, pero si tú logras salir adelante no te vas a poder vengar. Como diciendo, si eres bueno no vas a poder vengarte, pero si eres malo sí te vas a poder vengar. Y resulta la oportunidad de jugar fútbol en Medellín. Uno de los equipos, bueno, no sé si incomoda a los colombianos, pero uno de los equipos más grandes de Colombia, el Atlético Nacional. Me perdonan los que están aquí. Pero tuve la oportunidad de llegar, estuve a punto, pero el diablo decía, de esta manera no vas a poder vengarte de aquel hombre que te abusó. Y terminé entonces enredado en pandillas en Medellín, enredé en la delincuencia en Medellín y fui a parar a prisión. Condenado y sentenciado a 10 años de prisión allí en Medellín. Y aún el Señor interesado en mí, mi padre era cristiano, yo decía, no, déjeme mi vida tranquilo. Como le digo, mi padre lo vine a conocer a la edad de 14 años en Medellín. Yo le decía a mi padre, no, él era evangélico, decía, no, los evangélicos, yo decía que eran unos locos, unos bullosos, unos escandalosos, porque en Colombia ya los evangélicos, yo decía al pastor, en nuestros países, los evangélicos de los cultos puerta abierta, y eso suena duro, y yo decía que eran unos bullosos. Tuve una novia evangélica, y un día los suegros me confrontaron, me dijeron, Raúl, nosotros te queremos mucho, pero nuestra hija quiere dar un paso más de obediencia, ella quiere bautizarse, y si tú quieres seguir siendo el novio de nuestra hija, te tienes que convertir al evangelio. ¿Sabe qué hice yo? Evangélico yo. Hasta luego. Dejé la novia. La quería mucho, pero la dejé porque no quería saber nada de Cristo. Pero como decimos en Colombia, que el que no quiere caldo, le dan 3 tazas. No quise por las buenas, y como Dios había soñado conmigo, había pensado en mí, dijo, bueno, ahora no quieres por las buenas, te va a tocar con brazo fuerte, y voy a la cárcel. Sentenciado a 10 años de prisión, allí empiezo a clamar a Dios, empiezo ahí sí a buscar a Dios, empiezo aún hasta desafiar a Dios, aún en medio de mi proceso, empiezo a clamar y a decir, bueno, Dios, yo quiero saber cuál es el Dios que mi padre tanto me habla. Y me acuerdo que lo desafié y le dije, Dios, yo quiero saber que eres tú, que tú eres real. Y si me sacas antes de 2 años, yo te prometo que te voy a servir el resto que me quede de vida. Pero si me dejas pasar de 2 años, le dije así a Dios. Oye, yo me imagino a Dios diciendo, cabezón, no sabes lo que estás diciendo. Le dije, si me dejas pasar de 2 años, me voy a volver el peor criminal, para que ahí sí me acuse con veracidad. Pero cuántos dan gloria al Señor, que Dios es bueno. Dios escuchó esa oración tan tonta, esa oración tan desafiante, porque fue encerrado en una celda, porque no había esperanza de salida. Los abogados le habían dicho a mi padre, no queremos quitarle el dinero, lo mejor es que tu hijo acepte la condena para que al menos le queden 10 años, porque me estaban sentenciando de 10 a 15 años por concierto para delinquir. Y decía, mejor que acepte, para que al menos le quede, oiga, pues qué moral daba la abogada, para que al menos su condena quede en 10 años. Tremendo esto. Pero aún en medio de esa circunstancia me acuerdo que invoqué a Dios. En mi ignorancia, en mi manera de orar, porque no conocía a Dios, le dije, en una celda encerrado de 1,5 metros por 1,5 metros encerrado, llorando. Porque yo le reclamaba a Dios, porque yo decía el por qué yo había venido a asistir a la tierra si estaba sufriendo. Había sido abusado a la edad de 6 años y ahora estoy pagando una condena que quizás yo decía en mi ignorancia que no era culpable.
Aún en medio de eso invoqué su nombre y Dios respondió. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tócale el hombre al que está a tu lado y dile, no importa lo que estés pasando, Dios va a responder, Dios va a responder. Camine. Yo quiero decirle, iglesia de Agua, no importa las circunstancias que hoy, aunque no entiendas muchas cosas que estás viviendo, camina, sigue caminando, sigue hacia adelante, que Dios tarde que temprano Dios va a responder. Dios entonces en ese lugar se manifiesta y a los 13 meses, me acuerdo como si fuera hoy, a los 13 meses y 12 días, Dios respondió. Dios es bueno. Aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel. Y sabe, amados hermanos, que le hice la promesa a Dios de que le iba a servir y salí. Y me fui a celebrar, a beber. Y empezó un delirio de persecución. Yo pienso que fue el mismo Dios. Yo no me hallaba porque a mí me habían dado libertad provisional, porque me dijeron que cuando la justicia me necesitara tenía que volverme a presentar. Salgo en el año 96. En el año 95 fue que estuve y salgo en el 96 que Dios responde este milagro. Y yo empiezo a sentir delirio de persecución. Yo veía policía y salía corriendo y tuve que irme entonces de Medellín a Urabá, a Carepa, donde actualmente sirvo al Señor. Planes de Dios y los propósitos de Dios. Mi madre vivía allí, entonces me voy. Pero aún así en el patio de la casa yo organicé unas cajas y yo dije, apenas sienta la puerta que la policía viene por mí, por aquí salgo huyendo. Tenía un delirio de persecución. Pero aún en medio de eso, un día pasé por una iglesia y vi unos jóvenes adorando al Señor. Y el Señor me hizo acordar la promesa. Tú me hiciste una promesa. Y a partir de ese momento, amada iglesia, déjeme decirle, le he servido al Señor con todo mi corazón. A la edad de 20 años, 19, 20 años, entré nuevamente después de haberle hecho el pacto al Señor, porque a mí me agarraron cumpliendo los 18 años. De 19 años, entonces me regreso a Carepa y empiezo a servirle al Señor con todo mi corazón. Y usted dirá, pastor, pero bueno, allí termina todo. Quizás hay gente que pasa cosas y situaciones difíciles peores que nosotros. Pero yo vengo a decirle, sí se puede confiar en Dios a través de la prueba. Amén. Tócale el hombro al que está a su lado y dígale, sí se puede confiar en Dios a través de la prueba. Y Romanos 3, vamos a leerlo, quiero que lo leamos. Y dice, y no solo esto, sino que también nos ¿qué? ¿En las qué? Dígalo fuerte, ¿en las qué? Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia ¿qué hace? Prueba. Y la prueba, esperanza. Quiere decir que después de la prueba hay esperanza. Dile al que está a tu lado, después de la prueba hay esperanza. Finalmente todo lo que usted y yo hemos pasado, vivido, Dios lo va a volcar a su favor. Porque quizás va a haber gente detrás de usted que no sea capaz de sobrellevar las cosas que usted y yo hayamos podido pasar y crea que la última opción es quitarse la vida. Hay gente que está esperando por una palabra suya. Que usted le pueda decir, mire, sí se puede en Dios, sí se puede confiar en Dios, sí se puede esperar en Dios. Tu circunstancia, tu tormenta que estás viviendo hoy, sencillamente es pasajera. Después de la tormenta viene la calma. A su nombre. Dígale que está a su lado, después de la tormenta viene la calma. Y Pablo es especialista con esto. Pablo nos da una enseñanza, dice, y no solo esto, Pablo está diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las que, ¿y saben qué es la palabra gloriarse? Gozarse, saltar. ¿Cómo se ha sentido usted cuando recibe una noticia adversa? Y lo que le vengo a enseñar en esta mañana es que sí se puede. Yo lo experimenté, lo viví, hasta hoy lo sigo experimentando porque como pastor no crea que ha pasado todo. Pero yo lo experimenté desde la niñez, la juventud y ahora como pastor, como líder cristiano, lo experimenté y hoy le puedo hablar con autoridad que sí se puede confiar en Dios en medio de la prueba, que sí se puede saltar en medio de la prueba. Y Pablo, lo que nos quería enseñar el apóstol Pablo era eso.
Él dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos. Porque que lo dijera alguien que no estaba experimentando, pero Pablo estaba pasando de prueba en prueba, de desierto en desierto. Y usted lo veía en las prisiones, dice, cantando y alabando al Señor. Y dice que cuando él alababa al Señor, sucedían cosas extraordinarias, sobrenatural, cosas poderosas. Dice que hasta las puertas de las prisiones se abrían. Porque una de las cosas que Dios quiere de ti y de mí, aunque no entendamos lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, es que de ti salga una alabanza y diga, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, pero yo caminaré, yo llegaré. Señor, yo voy hacia mi propósito, hacia mi destino. Nada me va a detener. Amén. Dile al que está a tu lado que nada te detenga de llegar a tu Que destino nada te detenga a llegar a tu y destino. de recibir la tierra que Dios te prometió. Amén. Que nada nos detenga, amada iglesia. Y Pablo lo hablaba y decía, no solo esto, sino que nos gloriamos. Él en pocas palabras decía, esto va a arrojar un resultado glorioso. Y yo hoy les digo esto, a mí, hoy yo me gozo y digo, Señor, valió la pena. Hoy entiendo todo lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios me llamó, me dijo, te voy a llevar a lugares donde nunca pensaste. Vas a ir a naciones. Y hoy, esta nada, que era un niño de campo, que quizás yo decía, el sueño americano, el ir a Estados Unidos, no, eso es para la gente de dinero. Y hoy Dios me ha permitido entonces ir no solamente a este país, sino ir a otros países. Y creo que Dios, por su misericordia, nos va a llevar. Eso solo lo hace Dios, amén. Dios toma la nada y la hace para formar y hacer perlas preciosas. Es lo que dice su palabra. Dios toma la nada, dice lo insignificante. Dios quiere hacer cosas maravillosas en medio nuestro. Y tú dirás, pero mira, pastor, es que sí, eso es para ustedes que están muchachos, no, para Dios no existe edad. Si Dios te quiere usar a ti, te va a usar a ti. Amén. Toca al hombre que está a tu lado. Dios quiere hacer cosas poderosas contigo. Dios quiere hacer cosas poderosas contigo. Así es. Para Dios no hay nada imposible. Por eso es que en esta mañana Dios le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? Háblale. De que confíen en mí. Que sí se puede confiar en Dios en medio de la prueba. Amén. Y en medio de esto yo entendí entonces cómo el apóstol Pablo nos hablaba y habla con autoridad entonces ese pasaje de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre que se gozaba y se alegraba en cualquiera que fuera su situación, su adversidad. Y pues yo pensé que al venir a Cristo allí iba a terminar todo, pastor Jorge y pastora. Yo dije, bueno, wow, ya vine a Cristo y se acabaron los problemas. Yo dije, no, ahora es que empezaron. Porque pues lógico, mientras estábamos sin el Señor, estábamos bajo el poder ¿de quién? Del maligno. Y nos manipulaba y hacía con nosotros lo que quería. Pero como venimos a Cristo, Él está molesto. Él está enojado contigo y conmigo porque Él sabe lo poderoso que somos tú y yo en las manos de Dios. Amén. Que las almas que le vamos a arrebatar. Entonces Él no va a estar contento y Él va a buscar la manera siempre de hacerte que declives de la fe, que declives de que verdad Dios, ¿a dónde está Dios? Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos cuestionado a Dios y Dios, ¿dónde estás? Pero te vengo a decir en esta mañana, aunque por momentos has sentido el silencio de Dios, déjalo, camina. Aunque no entiendas, camina, porque Dios está trabajando. Y eso va a sacar algo glorioso. Eso va a sacar algo poderoso. Por eso le hacía la pregunta, ¿cuántos de ustedes, cuando reciben una noticia adversa, usted es capaz de decir gloria al Señor? Yo le vengo a decir en esta tarde, sí se puede. Diga, sí se puede. Sí se puede. Que fuiste al médico y el médico dijo, tienes 3 meses de vida. Usted diga, gloria a Dios, esta enfermedad no es mía. Es lo que está diciendo Pablo, nos está queriendo enseñar de que sí se puede. Yo sé que no es fácil. Usted dirá, pastor, no, listo, pues que usted pasó allí, ya, bueno, fue abusado, sí, normal, fui a la cárcel, saliste, gloria a Dios, pero allí no terminó todo. Yo empecé a caminar la vida cristiana, a servirle al Señor y estaba muy contento, fervoroso.
arrebatándole almas al diablo, predicando en los buses, en las calles, en las esquinas allí en Colombia. Y yo mi oración era, ¿sabe? Mi oración y mi ayuno era: Dios, borra mi expediente, porque a mí me han dicho que cuando la justicia me necesitara tenía que presentarme. Y yo salí en el año 96, pero resulta y acontece que en el año 97, en las calles de Medellín, a uno de los muchachos que capturaron conmigo, que éramos 9, lo agarraron con 1 kilo de marihuana. Y al agarrarlo a él, nos removieron el proceso a todos los 8. O sea, quiere decir que desde el año 97 hasta el 2003, que ya le voy a contar la experiencia, yo tenía orden de captura. Desde el año 97 tenía orden de captura, y explíqueme, yo decía: wow, Señor, es un milagro. Yo vuelvo y le digo: sí se puede confiar en Dios. Amén. En el 97 yo empecé y yo fui jurado de votación en Colombia. Los que son colombianos saben que si usted tiene antecedentes penales no puede ni votar en las elecciones, no puede ser jurado de votación. Y duré desde el 97 hasta el 2003 caminando, predicando, pasando por retenes, pasando por, bueno, digo, siendo en las votaciones, y no aparecía nada. Pero en el 2003, después de 7 años estar orando al Señor: Señor, borra mi expediente, porque yo había escuchado testimonios de hombres de fe que habían orado al Señor para que borrara su expediente, y Dios había hecho ese milagro. Amén. Y pues yo decía: Señor, yo no puedo ser el de menos. ¿Aló? Y mi oración de rodillas era: Señor, borra mi expediente, porque me habías dado la promesa de que iba a ir a otros países. Y yo dije: Señor, entonces necesito que borre mi expediente. Y para el 2003, siendo ya cristiano, líder juvenil, estaba en la iglesia local donde me congregaba con más de 300 jóvenes. Dios me puso una gracia para trabajar con la juventud, y teníamos casi 300 jóvenes allí en esa iglesia local, trabajando fuertemente. Y en el 2003, aleluya, plenas elecciones, íbamos a votar. Resulta el problema. Voy a votar y me dicen: su cédula presenta un problema. Y me mandan donde un fiscal, y yo llego allá, y yo desde que sentí en mi espíritu de que había algo que había que arreglar. Me acompañaba a mi esposa y mis hijos de 2, 3 años. Y les digo a mi madre y a mi esposa, le digo: aquí va a pasar algo, oremos al Señor, porque yo siento que hay algo que no está bien. Y este hombre entonces me invita a entrar, y yo como con la Biblia, mostrando yo soy evangélico, y me dijo: ¿usted qué problema tiene con la justicia? Yo le dije: no, yo tuve un problema en el año 95. A mí me agarraron por esto, por concierto para delinquir, pero me soltaron y me dijeron que cuando la justicia me necesitara, pues me tenía que presentar. Nunca, 7 años después, nunca me llamaron, nunca me dijeron nada. Yo he votado, le dije todo, y yo: wow, tremendo muchacho. Porque acabo de recibir un FAS y tú apareces con orden de captura desde el año 96. No sé cómo has sido y has votado y has hecho esto, pero apareces aquí con orden de captura. Así que despídete de tu mamá, de tu esposa y tus hijos, porque nos tienes que acompañar. Wow. Usted, como le dije, ¿cómo se siente usted cuando recibe una noticia adversa? Por lo regular uno siente que los pies pierde, como que se aploman. Pero aún en medio de eso, tomé fuerza y le dije a mi familia: Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra sobre tu casa, sobre tu familia. Yo no sé qué es lo que usted ha estado esperando, cuál sea la situación que ha estado enfrentando, pero Dios tiene la última palabra. Amén. No sé cuál sea tu situación con tus papeles, tu identidad aquí en esta nación. Dios tiene la última palabra. Los hombres pueden decir lo que sea, pastor, la gente puede decir lo que sea, pero Dios tiene la última palabra. Y me acuerdo entonces que este hombre, le caí en gracia a este capitán, hasta aproveché y lo evangelicé allí. Le prediqué a los de la fiscalía allí y hallé gracia para con ese hombre. No me sacaron como el peor delincuente de ese colegio donde íbamos a votar. Le dije: le pido un favor, a mí, el más interesado en solucionar esto soy yo. No me saque de aquí como el peor delincuente. Dígame a dónde lo tengo que acompañar, y yo voy. Y de verdad llamó a su alterno y le dijo: mire, váyase en adelante, el muchacho los va a seguir, ubíquenlo, porque él va a colaborar. Y llegó una mujer toda
toda ácida, fuerte. ¿Y por qué no esposan a este criminal? ¿No ve que es un criminal? Hay que esposarlo. Es un prófugo de la justicia, así le decía. El capitán le dijo, la tuvo que calmar y decirle, no, el muchacho está interesado en colaborar. Él me explicó su problema y está interesado. Y de verdad salí normal, porque cuando Dios está contigo, amado hermano, aunque se levante el gigante, Dios calma las tempestades, los vientos, las tormentas. Dios viene a tu favor y va a cambiar las circunstancias. Amén. Y aún en medio de eso me prometió y me dijo, por las elecciones tuviera que dejarte encerrado en ese calabozo de aquí de Carepa un mes, si es posible, mientras pasan las elecciones. Pero te prometo que mañana a las 4 de la tarde te voy a mandar a buscar para definir si te tengo que soltar, qué pasó o te tengo que llevar a prisión. Wow. Imagínate que te den una noticia de esa. Allí en ese calabozo, vuelvo le digo, de 1,5 metros por 1,5 metros, allí, Señor, tú tienes la última palabra. Era mi oración, Señor, tú tienes la última palabra. Al otro día a las 4 de la tarde me manda a buscar este capitán, porque él estaba pidiendo que le mandaran el FAS de Medellín. Mi proceso había sido en Medellín, yo estaba en Carepa. Y recuerdo entonces que lo vi, la puerta estaba medio entreabierta, cerrada, mi esposa y mi hermano me acompañaban allí. Y cuando el hombre como que recibió el fax, le dijo a uno, como que no se sentía el capitán en capacidad de venir a darme la noticia, yo dije, esto no está bueno. Le entregó el papel, no fue capaz de venir a decirme el capitán. Cuando llega este hombre y me dice, despídete de tu esposa y del señor que está aquí, porque acaba de llegar el fax, y el fax llega con que tienes una sentencia de 10 años de prisión. Wow, eso, en ese momento, vuelvo y le digo, se siente uno desplomar, porque cuando se muere un familiar, los que hemos experimentado la muerte de un ser querido, uno siente que las piernas pierden sus fuerzas. Pero aún en medio de eso, siempre mi palabra era, le dije a mi esposa, al hermano, Dios, cariño, no te preocupes, Dios tiene la última palabra. Dios tiene el control de todo. Y me atreví a decirle, le dije, amor, no es lo que las leyes digan, sino lo que Dios diga. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Si usted dirá, pastor, quizás pudiera yo quedarme toda esta mañana aquí compartiendo con usted y hacerle largo, es bastante. Yo pues mi testimonio lo comparto en 3 sesiones cuando voy a lugares, viernes, sábado y domingo, pudiera resumirle. Pero le puedo decir, hasta el día de hoy Dios ha sido fiel, y puedo decirle, asegurarle a usted, se puede confiar en Dios a través de él. Porque yo pensé que cuando yo llegaba a la vida cristiana, mis problemas iban a acabar. Pensé que venir a Cristo, ya todos mis problemas estaban solucionados. Yo pensé que venir a Cristo ya no iba a tener que enfrentar persecución como pastor. Estábamos hablando con el pastor en nuestros países. A veces enfrentamos persecuciones. De hecho, le estaba contando el testimonio de un hombre que tenemos al frente. Me ha sacado machete. No está de acuerdo con la ubicación de la iglesia. Se ha metido en Boser, en la iglesia, a ofrecernos machete. Un enemigo de la fe. Tener que enfrentar y tener paciencia. Porque en otro tiempo uno diría, venga, esto aquí es a otro precio. Pero en medio de las cosas que usted y yo enfrentemos, Dios está formando en nosotros carácter, está formando cosas. Está queriéndote o quiere enseñarnos cuánto tú y yo estamos dispuestos a depender de Él y a confiar en Él. Y aún en medio de eso, entonces yo le dije a mi esposa, me llevan a prisión, y en todo ese proceso empecé a predicar allí. Yo hace varios días que le mandé el mensaje a los pastores para que enviaran un saludo de aniversario. Estábamos celebrando 13 años de estar en la iglesia, pero el Señor me hizo entender de que no eran 13 años, 15 años, porque prácticamente la primera iglesia la inicié en la prisión. 2 años duré pastoreando y yo no quería tener en cuenta eso, y el Señor me dijo, tienes que tenerlo en cuenta. Allí empecé la primera iglesia en aquel lugar. 2 años duré pastoreando la primera iglesia en un lugar donde no había forma de cómo predicar. Empecé a establecer la iglesia y Dios me dio gracia. Pero aún con todo eso, amado hermano, pues yo estaba contento. Yo le dije a mi esposa, tranquilo amor, voy a estar al menos en una cárcel ahí cerca de Urabá, en Turbo, si de pronto lo han oído mencionar los colombianos.
en Turbo, Antioquia. Allí había una cárcel cercana a media hora de mi familia. Yo le dije a mi esposa, amor, tranquila, al menos voy a poder verlo a usted y a los niños cada 8 días. Pero no obstante, confiando, no entendiendo muchas cosas de lo que Dios quería hacer, a los 2 meses, a mí me agarraron en octubre en plenas elecciones, y en diciembre, pleno 24 de diciembre, a la madrugada, tocan a mi celda y Raúl Montoya, sí, aquí estoy presente, levántese, empaque, porque usted es un delincuente de alta peligrosidad y no puede estar en esta cárcel de mediana seguridad. Wow, yo dije, Señor, dame fuerza. Ahí sí le dije, Señor, dame fuerzas. Porque no obstante entonces estoy pasando el proceso, sino que ahora Dios me va a separar de mi esposa y mis hijos a Medellín, que de Carepa a Medellín son 7 u 8 horas de viaje en autobús. Yo ahí sí dije, Señor, dame las fuerzas, porque al menos pues podía estar con mi esposa y mis hijos. Y saben, los 2 años que estuve allí en prisión en Medellín, pude ver a mi esposa y mis hijos 2 veces solamente. Y aún en medio de todo ese proceso siempre era, Señor, tú tienes la última palabra. Tú tienes la última palabra. Y Dios escuchó nuestra oración. Dile al que está a tu lado, aunque no veas respuesta en el momento, Dios está escuchando tu oración. Díselo, el que está a su lado, aunque no veas respuesta, Dios ha escuchado tu oración. Y Él va a responder en el momento preciso, en el momento que tú y yo menos pensemos, Dios va a responder. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y cuando me mueven hacia Medellín, ¿sabe qué me dice el Señor? Te he traído aquí para prepararte para el ministerio de pastor. Lo que menos quería. Yo no quería ser pastor. Yo estuve en una iglesia donde veía a mi pastor como era señalado, porque usted sabe, perdóneme, no es que esté aquí con ganas de congraciarme con mis pastores, pero en nuestra nación, en nuestros países, los pastores son perseguidos, de ladrones, bueno, quizás sucede casi en todos los países. Y cuando yo trabajaba con el grupo de jóvenes, ellos me decían, tienes cara de pastor. Y yo decía, Jehová reprenda al diablo. Yo no quería ser pastor. Pero cuando Dios me lleva a la prisión, me dice, te he traído aquí para prepararte para el ministerio que te voy a entregar, para que me sirvas. Yo solo caí de rodillas y dije, Señor, yo no lo quería aceptar, pero si tú lo dices, yo voy a obedecer. Yo, vuelvo y le digo, yo no quería estar en los zapatos de un pastor. No me gustaba. Yo le decía, póngame como predicador, como misionero, o dar palabra de restauración, pero no menos pastor. No quería ser pastor. Pero vuelvo y reitero, como el que no quiere caldo, me tocó aceptarlo y decirle, Señor. Pero también le dije al Señor, le dije, Dios, vaya tú la forma de prepararnos. ¿Sí o no, pastor? Porque el que no conoce tu pasado, es muy fácil hablar del presente de alguien, de un pastor. Pero el que no conoce tu pasado, wow. Yo le dije al Señor encerrado en la celda, yo le dije, Señor, yo con Dios hablo así como con confianza. Le digo, Señor, de verdad que te pasaste. Porque la manera de tú prepararme, traerme aquí a prepararme, me hubieras podido preparar allá afuera. ¿Sí o no? Porque ¿a cuántos de nosotros nos gustan las cosas fáciles? Levante la mano, yo también. Yo levanto la mano y los pies, todos queremos fácil. Pero no todos queremos pagar el precio. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos lleve a niveles de bendición, nos use, nos dé cosas, pero no queremos pagar el precio. Y en medio de toda esa circunstancia, entonces Dios se glorifica en ese lugar. Empiezo a predicar. Dios me puso como a José. Me abrió las puertas de la cárcel y yo caminaba por la cárcel de Itagüí como quería. Me abría las puertas. Dios me puso en una gracia tremenda y predicaba. Y empezamos ahí el pastoreo y darle. Y Dios llegó un momento que
había una ley que el delito mío, que era de 10 a 15 años, cambió con el nuevo Código Penal, cambió y quedó de 6 a 10 años, pero era para los condenados de junio del 2001 hacia atrás, que tenían derecho a solicitar esa petición. Y yo había sido condenado en diciembre del 2001, y yo empecé a hacer el memorial, porque sabe, Dios me había dicho que en el momento que preparara al sucesor que iba a continuar la tarea allí en la prisión, Él me sacaba. Ay, ¿qué le dijeron a este muchacho? Y cogía a uno y le dije: venga para acá, cabezón, usted es el que voy a preparar para que me continúe la tarea aquí en prisión. Y empecé a orar y a clamar a Dios, y envié ese formulario, no teniendo derecho. Y para resumirle, la buena noticia fue que de 10 años me rebajaron a 6 años. Y por buen comportamiento y conducta allí en aquella prisión pagué solo 2 años de prisión. Eso solo Cristo lo puede hacer. Solo Dios es bueno. Por eso es que hoy vengo a decirle a usted: sí se puede. Diga conmigo: sí se puede confiar en Dios en medio de la prueba. La tormenta no dura para siempre. ¿Usted ha visto una tormenta que dure toda la vida? La tormenta es pasajera. Dígale que está sola: la tormenta es pasajera. Pero lo que pasa es que de la tormenta Dios está sacando cosas de ti. Dios está formando carácter. Dios está haciendo cosas. ¿Para qué? Para que cuando te envíe, ay, tú te sientas: déjeme decirle que esto es maravilloso. Amén. Y ahora, no obstante, entonces, con todo esto que experimento, Dios me dice: te he traído aquí para prepararte para el ministerio de pastor. Y Dios hace ese milagro, me saca en 2 años. Ahora Dios me está colocando entonces que pueda perdonar, sacar de mi corazón aquel pasado, y que pueda perdonar, y me coloca frente a frente, cara a cara, a aquella persona que me abusó a la edad de 6 años. ¿Cuál sería tu situación? No nos digamos mentiras. Si tú estuvieras al frente a aquella persona que te hizo daño, ¿cuál sería? Aquella persona que quizás mató a tu familiar, aquella persona que te hizo tanto daño, que lo tengas cara a cara. No nos digamos mentiras. Nuestro deseo y pensamiento es: te le mocho la cabeza. Yo lo voy a decir, mire, allá hubo un hombre que mató el papá de mis hijos, de los chiquitos, de un accidente. Ya yo tenía a Dios. Y cuando ese hombre yo lo vi, yo lo perdoné y le hablé de Cristo, porque ya el Señor lo hubiera tratado conmigo. Amén, gloria al Señor. Y mire, y le digo que lo quiero igual que un hijo, pero ya Dios me había hablado y lo trató conmigo. La gloria sea para Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Dale fuerte ese aplauso. ¿Y sabe cuándo yo empecé a disfrutar mi vida cristiana? Porque pensé que todo este proceso que viví desde los 19 años ya en la vida cristiana hasta los 28, yo empecé el pastoreo muy joven, a la edad de 26, hasta los 28 en la cárcel, 2 años, Dios formando. Y Dios diciendo: te he venido a preparar y a formarte en el amor. Yo no entendía, pero después Dios me hizo entender. Me dijo: ahora te toca una parte, vas a salir de aquí y vas a perdonar. ¿Sabe? Yo se lo quiero decir con todo mi corazón esta mañana. No hay cosa que nos haga más libre que usted pueda susanar su corazón y perdonar. Porque a veces somos muy dados para decir: no, yo lo perdono, yo la perdono, pero no a metros, no la quiero ver. Yo lo tuve a cara, y ¿saben? Lo más tremendo es que lo tuve cara a cara, pero él no sabía que yo era ese niño que él había abusado a la edad de 6 años. O sea que yo tenía la oportunidad de decir: esta es mi oportunidad para vengarme. ¿Sabe qué le dije? Quiero hablar contigo. Y él me extrañó, porque bueno, en el pueblo uno ve a la gente, y yo lo veía a él. Y le dije: yo quiero hablar contigo. Sí, dígame. ¿Sabes? Yo soy ese niño así, de una sin anestesia. Y yo soy ese niño de 6 años que tú abusaste. Ese hombre se quedó pálido. Pero ¿sabe? Quiero decirte que Dios ha puesto un corazón, en mi corazón, un corazón perdonador, y decirte que te amo en el amor de Cristo.
y que Dios te ama a ti también. Ese hombre, su rostro cambió, no pudo contenerse en mirarme y salió y se fue. No quiso, pero le dejé el mensaje. Amén. Cuando salí de prisión pude estrechar la mano de aquellos que me enviaron a prisión. Y sabe, le pude decir a ustedes, les dije, perdónenme todo el mal que yo haya podido causar, porque en aquel tiempo pues en Medellín, los que son de Colombia saben, en las comunas, los conflictos que se vivían, que habían los muros, le llamamos nosotros muros invisibles, de una cuadra a otra no se podía pasar. Y había una guerra en ese tiempo entre dos barrios y se habían hecho mucho daño, nos habíamos hecho mucho daño. Y pude salir y estrechar las manos y decirle, perdónenme en todo el mal, pero también les perdono quizás todo el mal que hayan podido causar, pero yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Y sabe, hoy camino por esos barrios. Dios ha puesto una carga, por eso cuando me desplomé, los pastores que estuvieron en el congreso, me desplomé cuando ese hombre que estuvo predicando en las conferencias, cuando mencionó Bello Antioquia, yo caí de rodillas. Porque yo estaba orando por esa ciudad y le he estado diciendo al Señor, quiero abrir una obra en el barrio donde me vieron crecer, donde me vieron andar, hacer tantas locuras. Quiero servirle al Señor. Y este hombre me mencionó esa ciudad tremendamente. Pero pude perdonar y déjeme decirle, no hay nada más hermoso experimentar el poder del perdón. Amén. Que si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo no nosotros perdonamos? Y a través de los tiempos me he dado de cuenta de que hay gente que está atada por el pasado. Y por eso es que Dios en esta mañana me permitió venir acá. Me dijo, háblales de la confianza en Dios a través de la prueba. Que podamos sacar aquellas cosas que no nos están dejando avanzar. ¿Sabe? A veces no avanzamos en la vida cristiana porque todavía hay cosas del pasado que nos están impidiendo. Dios ha traído en esta mañana una palabra de sanidad y Dios quiere hacernos libres. Amén. Que usted pueda decir, Señor, quizás esa persona ya no lo puedo ver, no lo puedo tener, pero yo decido perdonar. Yo decido, Señor, cancelar toda palabra. Aún palabras que nos dijeron cuando éramos niños. Quizás muchos de ustedes fueron marcados por palabras. Tú no sirves para nada. Tú eres un fracasado, una fracasada. A otros quizás nos marcaron con palabras. Tú no vas a ser sino un marihuanero. A otros le dijeron, quizás tú no vas a ser sino para tener hijos apenas. Pero hoy es el día que Dios ha hecho para que usted determine renunciar a ese pasado. Decir, Señor, yo cancelo toda palabra de maldición. Colóquese de pie y denle un aplauso al Señor.